Hola a todos los que se van conectando. Comentarles, ¿no?, de que hoy tengo el privilegio de conversar con una psicóloga de mi país, ¿no?, Chile, la cual está situada en la ciudad de La Serena, y me pareció muy interesante poder conversar con ella en ámbitos, ¿no?, de la salud mental chilena, la salud mental general, y por supuesto, ¿no?, su perspectiva con respecto a cómo es el rol de psicólogo, cómo es el rol también de la praxis, ¿no? Y vamos a tocar cuatro temas importantes, ¿no? Que es el concepto de la norma, normalidad, diagnóstico y derivación médica, roles de cada profesional y rol del Internet en términos de diagnóstico, ¿sí? Así que creo que por ahí está. ¿No? A Lorena. Hola Lore, ¿qué tal? Hola, estaba sirviendo una agüita. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Se ve? Sí, te veo súper. ¿Tú me ves bien? Sí, impecable. Ahí. Súper, genial. Bueno, darte la bienvenida, agradecerte, ¿no?, tu tiempo, el espacio, el compromiso, ¿no? Primero preguntarte cómo has estado tú durante tu semana pasada, el día de hoy, ¿no? Cómo ha estado todo, ¿no? Yo bien, gracias a Jehová, he estado tranquila, atendiendo, poniéndome en contacto con colegas del colegio, del programa de integración, jefa. Estoy bien en contacto con la directora, así que con hartas actividades familiares, haciendo ejercicio, juntándome en las mañanas con mis amigas también del salón, así que en eso he estado. Súper, genial. Bueno, mira, yo sé quién eres, pero la gente no, y la gente que nuevamente no verá el live en otra ocasión. Me gustaría que tú te presentaras, ¿no? Dijeras quién eres, dijeras a qué te dedicas, en qué te especializas, ¿no? Qué es lo que sabes y qué es lo que hablaremos también hoy, ¿no? Ok. Bueno, mi nombre es Lorena Espinosa, ya, psicóloga.online Chile. Soy psicóloga hace 16 años y en realidad considero ser como el Julio César de la psicología porque he hecho de todo ya. En verdad he hecho de todo, desde clases en Santo Tomás, Bolivariana, ex Universidad del Mar, en AYEP, he licitado proyectos a nivel nacional, capacitado a toda la región, en realidad respecto, no sé, pues, a tema alcohol, droga, consumo dependiente de sustancias. Soy especialista en diagnóstico social comunitario, en modelos súper emergentes en términos de metodologías de la investigación en terreno en Chile, cuando la era todavía no era, desde el 2000, te digo, soy psicóloga hace 16 años, pues, así que como conversábamos el otro día, un dinosaurio de la psicología, ¿ya? Soy especialista en el área de diagnóstico y peritaje por medio de utilizar herramientas de diagnóstico, tanto psicométricas con baremos nacionales, como también por parte de la utilización de técnicas de entrevista y litigación en juicio oral. Súper. Más o menos. Esas son algunas cosas. Soy diplomada en terapia familiar sistémica en la Universidad de Deusto del País Vasco también, entre algunas otras cosas, pero eso sería como en general. Súper, no, tremenda. Bueno, como te mencionaba, ¿no? Y para mí era muy interesante poder invitar primero a una psicóloga, porque es otra perspectiva, ¿no? Eh, Cuando hablamos de paridad de género, muchas veces yo veo otros live y se invita bastante a hombres y muy pocas mujeres. Sí, Entonces creo yo importante también tener la perspectiva femenina porque tienen una visión mucho más crítica, mucho más amplia incluso que muchos de los varones que han estado en otros live. También me interesa conocer tu perspectiva como psicóloga chilena, porque, insisto, compaginamos en eso, así que me parece muy interesante, por supuesto una experiencia muy vasta. También me habías comentado, ¿no?, que no te habías querido hacer nada más porque dijiste, ¿cómo voy a hacer algo si no tengo práctica? Me pareció muy coherente también. exacto. Así Mm. que, bueno, me encantaría preguntarte a ti, ¿no? Eh, Como, no diré ex, pero sí académica en pausa, ¿no? Académica en pausa. Claro. Ujú. Cuéntame, ¿cuál es tu visión con respecto a los psicólogos
están saliendo hoy en día, ¿no? O cómo es la praxis del psicólogo actual. ¿Cuál es tu visión también? Como tú dijiste en el Julio César, me imagino que tu perspectiva es bastante crítica, entonces, Mira, Lorena Espinosa salió de la sala. En realidad, pucha, pasa por tantas cosas, Juan. Mira, yo de partida no soy magíster en psicología y no soy doctora en psicología, porque como conversábamos, en realidad considero que una persona no puede ser maestro si nunca ha intervenido en nada, ¿ya? Si no tiene experiencia, si no se ha equivocado un montón de veces, ¿ya? Por lo tanto, no tiene procesos de aprendizaje personal, ni en grupos tampoco. Dicho eso, si yo salgo, egreso, al instante estudio y al instante reestudio, ¿qué sé hacer? mm, Nada. Sé en teoría, pero en la práctica, ¿qué sé hacer? No tengo conocimiento concreto, experiencial. El terreno con la gente, nunca he tenido a lo mejor, no sé, pues que ver en directo a una persona que me está llorando, te fijas, porque se me murió un hijo. Nunca he tenido a lo mejor una persona que me dice, ¿sabes qué? Mi hijo viene con problemas cardiológicos y viene con síndrome de Down y tiene epilepsia refractaria. Nunca he visto ese duelo, pero yo sepo, ¿ah? En teoría. Por lo tanto, creo que ese es un problema importante, no solamente de la carrera de psicología, sino que de muchas otras carreras, en donde en realidad te podría decir que las personas se capacitan técnicamente, pero no humanamente. mm, No esperan equivocarse, no esperan una supervisión, no esperan nada. Ya prácticamente son maestros de la teoría. Y yo considero que un psicólogo no puede ser un maestro de la teoría. Yo creo que un psicólogo tiene que ser, podríamos decir, como un artesano, algo así, como un artesano, que en realidad con las herramientas que tiene hace, pero hace lo mejor que puede, de manera destacada. ¿Ya? Eso es lo que creo. Es la razón por la que no he estudiado más aún, cuando cumpla 20 años ejerciendo, o sea, en 4 años más, si este sistema sigue en realidad, como estamos viéndolo, recién voy a decidir si tomo o no un magíster. Y en algo que me interese, porque tampoco estoy dispuesta a hacer un magíster en cualquier entidad, ¿ya? Que me digan, no, esta es una entidad importante, y me digan, tú aquí tienes que hacerlo, porque aquí viene la gente de prestigio. Y si yo no lo creo y no lo compro, mm, ¿te fijas? Yo respeto, por supuesto, que quien quiera capacitarse donde quiera hacerlo está súper bien. Pero yo prefiero personalmente elegir en función del conocimiento de las personas más que por una institución. mm, Entonces, en términos de la calidad, mejor no me voy a pronunciar porque son responsabilidades personales también, cuánto y cuándo y cuánto puede estudiar. Esa es la súper, sincera respuesta. súper. Y te agradezco, ¿no? La sinceridad, por algo se llama, es una conversación a calzón quitado, como se dice aquí en Chile, ¿no? Sin Eh, llorar. Sin llorar, decir las verdades, ¿no? Eh, con respecto a lo que tú dices, ¿no? Esto de la praxis, ¿no? De esta calidad humana carente, ¿no? Si bien es cierto, muy técnicos, salen muy técnicos de la teoría, Sí. pero la calidad humana, por ejemplo, ¿cuál es tu apreciación con respecto a cuando ves un paciente? Porque la universidad se te enseña mucho esto del DSM. Para los que no conocen el DSM, ¿no? Es el manual diagnóstico estadístico de trastornos mentales. Exacto. Eh, ¿Cuál es tu percepción? ¿Ah? Porque hay mucha ansiedad o hay mucha determinación en querer llevar a una persona al manual, pero no Mm. ver más allá del manual. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a eso? Pucha, mira, creo que pasa por hartas cosas. En primer lugar, creo que me voy a ir como buena sistémica, voy a hacer esto ya con los Sí, contenidos. dale nomás, dale nomás. Y te puedo decirte que en realidad eh, todas las personas nos regimos por parámetros, Ujú, todas. ¿Ya? Por parámetros de salud, por parámetros de economía, ¿cierto? Por parámetros de bienestar social, etcétera, ¿ya? Y dicho eso, sí me parece importante que las personas tengamos un piso básico sobre el cual podamos decir, ok, esto es una convención científica, se llegaron a estas conclusiones por todas estas evidencias. Ok, ese es nuestro manual, tengo que conocerlo. Por lo tanto, sí me parece válido que exista eso. Es básico. Es algo que debemos conocer, porque si no, nos transformamos en estas personas que, como te decía el otro día, pucha, uno va al consultorio, ¿cierto? O a cualquier consultorio, público, privado, comunitario,
y te dicen, ya, le vamos a poner tal inyección, tú le preguntas, oye, pero ¿y qué me estás poniendo de inyección? Y te dicen, no, es algo, es algo. Oye, pero ¿qué, pues? ¿Qué tengo? No, no sé, el médico dijo, no puede ser, pues es una falta de respeto. Es una falta de respeto para la persona que está depositando su confianza, su tiempo y su plata en ti, y también es una falta de respeto para uno, porque significa que está haciendo algo que uno no sabe hacer. Así que sí, creo que tenemos que tener un manual. Súper, está súper bien eso, que el manual parámetro base, porque sin eso tampoco Claro, sé por dónde me voy o por dónde me causo o cómo trato a la persona. Pero cuéntame claro. tú, esa carencia que tiene, por ejemplo, si bien es cierto, es una redacción, es una lectura científica, por supuesto, es teoría, no es ¿Mm? tan ameno en términos cierto, humanísticos, pero cuéntame eso de que salimos tan técnicos, tan rígidos en la técnica, así como no, es que veo trastornos, pero no veo personas. ¿Cuál es eso? Sí, ¿Cómo se llega a eso, no? Porque bien, tú dices, tal parámetro base, súper, pero creo que ¿cómo yo también es atiendo? parte, encuentro que igual es como, a ver, aquí me quemo a lo bonzo, ¿ah? Y si no, me sacas de la sala. De alguna forma también considero de que el hecho de que al estudiar psicología uno se cree el cuento. Yo te digo, yo estudié a finales de los 90, ya, pero es verdad, yo estudié a finales de los 90 y es como que todos de partida con el Beatle negro, ¿cierto? Y todos así como, Cara de póker, es como, claro, te empiezas a encontrar en todo, por una parte. Todos tus amigos tienen algo, tu pareja tiene algo, tu hijo, tu perro, hasta tu gato, tu chancho, todo el mundo tú le ves cosas. Pero también, ¿cierto? Pasa mucho que efectivamente es parte del encuentro de la formación profesional, ¿ya? Hay un momento en que tienes que apropiarte de lo que estás estudiando y empezar a verlo, aterrizarlo. Haces una transferencia de conocimiento de la materia que te están pasando con las personas que tú conoces, ¿ya? Tiene ¿sí? mucho que ver con eso, yo considero. El punto es hasta qué grado. Ahí está el drama, ¿ya? Creo que también pasa por eso. Súper. Siempre, bueno, de acá, tenía la perspectiva, ¿no? De finalmente uno llega y se hace la pregunta, ¿no? Porque uno sale con cuánto, 22, 23, 25 años, ese es como el estándar, de 23 a 25 años uno sale egresado Sí. y, y te das cuenta que eres psicólogo ya, primera base psicólogo, después te especializas en psicología clínica, ya, perfecto, si te gusta la clínica. Pero ahora, ¿qué pasa, no, con la diferencia entre un psicoterapeuta y un psicólogo clínico? ¿Cuál crees tú que es la gran diferencia de ellos dos, de esos dos parámetros? Porque son dos perspectivas distintas. Ay, es una buena pregunta. Eh, Mira, yo desde el año 2007 que tengo consulta. Ujú. No me considero una psicóloga clínica. Tampoco me considero una psicoterapeuta. Me considero un acompañante, un facilitador. Nada más. ¿Ya? Creo que tiene mucho que ver con cómo uno se considera a sí mismo o a sí misma. ¿Ya? Yo de ninguna posible forma creo que podría creerme el cuento de ninguna de aquellas cosas. ¿Ya? De ninguna posible forma. Pero sí creo que igual hay una súper gigante deformación en relación con que las universidades son súper rígidas, por ejemplo, en cuanto a qué cosa tú quieres escoger dentro de la clínica, ¿cierto? Y te presentan este abanico, este. Tú escoges, ¿cierto? Una asignatura y, por ejemplo, ya, te fuiste por psicoanálisis, por decir. Es como bastante boom, en la U al menos. Tú te vas por allí y de repente no puedes tomar un ramo humanista, no puedes tomar un ramo sistémico porque es como, oye, aprende, aprende, si tú no aprendes solo por ti, si la visión del mundo es más allá de la sistémica, del psicoanálisis, del humanismo, si quieres ser transpersonal, si quieres ser postracionalista, cognitivo-conductual, oye, toma un ramo distinto, porque tienes que ser de esa línea, como que toda la gente escribiera bien, como que en realidad alguna línea fuera superior a otra en cuanto a intervención, cuando finalmente es el vínculo lo que está demostrado que genera la adhesión. Mm. Entonces, esa rigidez perjudica finalmente después a las personas en la clínica o en la atención propiamente tal. Entonces, pues te digo, más que un terapeuta o alguien súper encasillado, creo que parte de nuestra responsabilidad es jugar con eclecticismo técnico. ¿Por qué? Por un tema cultural. No todas las personas, cierto, que yo voy a conocer o voy a entrevistar, tienen mi parada sistémica o de cibernética de segundo orden. Hay personas que yo atiendo que aman el psicoanálisis. Bueno, ¿y qué me cuesta a mí utilizar alguna técnica o capacitarme en algo para enganchar culturalmente con esa persona? Ujú. Creo que también tiene mucho que ver con eso, con el respeto al otro.
Entonces, ¿por qué yo tengo que sentirme pasada a llevar? No, de ninguna posible forma. No, Está súper interesante lo que tú dices. Primero, el eclecticismo técnico. ¿Ya? Soy de las personas que creo lo mismo, no, de no encasillarse. Creo, yo por lo menos personalmente, no me encasillo en ninguna área. Me gusta aprender de todas, pero sabes que hay un problema que te lo da la academia, ¿no? Porque profesores como tú faltan, que te digan y te estimulen, ¿no? Ya, oye, viejo, aprendes, ¿no? No, hay profesores que están tan enamorados y arraigados a lo que ellos pertenecen, su epistemología de vida, su epistemología de cómo ven las cosas al paciente, que finalmente, claro, sí. como tú dices, sabes que estoy en un psicoanálisis, sabes que me interesó lo cognitivo-conductual, no, es una Claro. deslealtad al Es como un modelo, insulto. un Es como un insulto al modelo, insulto. Sí, cuando en realidad no es la persona la que se tiene que adaptar a ti, sino tú como terapeuta, como psicólogo, como profesional, como acompañante, te tendrías que adaptar a la persona, ¿no? Entonces exactamente. me Es parece básico. básico, pero básico quizás para una persona que ya tiene como esa concepción, porque esa es otra pregunta, ¿no? ¿Cómo tú estimularías a un estudiante? Porque, por ejemplo, si bien es cierto, como te decía el otro día, la universidad se encarga mucho de hacer mímesis, ¿no? Mímesis científica, o sea, como leamos a los viejos, oriéntate a una y síguelo, llámalo, pero no te enseñan a pensar, no te enseñan a retrotraerte, te enseñan a repensar lo que estás haciendo, o por qué eso está bien, por qué no podría estar mal, o cómo yo lo podría mejorar. Exacto. Entonces, bajo tu perspectiva como académica en pausa, como acompañante, ya con un sinfín por supuesto, carrera, ¿cómo tú aconsejarías a alguien, no tan solo a los jóvenes, sino a los viejos ya, como se dice, a los que ya están en el campo, ¿cómo aconsejaría no abandonar esa rigidez y abrazar más la incertidumbre, el eclecticismo, ¿no? Sin abandonar, por supuesto, los suyos, y siempre va a estar una guía, pero Eso. arraigarse mucho, ¿no? A una fase rígida no corresponde, quizás, como tú decías, un poco patudo, como decías tú, decirle a una persona, ¿sabes qué? Yo trabajo así, tenemos que trabajar así, y si él no quiere, ¿no? Entonces, Creo que qué aconsejarías? en definitiva, eso pasa también por el tema del respeto. Así, ni siquiera tolerancia. Más abajo, o más arriba en realidad. ¿Sí? Respeto. Es como, mira, por ejemplo, algo tan básico como en los colegios, ¿ya? ¿Por qué razón, por qué que alguien me diga por qué razón en la escuela hay que cortarse el pelo? ¿Por qué razón en invierno, si afuera está lloviendo, tú te tienes que sacar el gorro de lana? Tienes que sacártelo. Porque yo lo digo. ¿Dónde está la interferencia en el aprendizaje? ¿A dónde? O sea, Y la si pandemia lo mi hijo, demostraba, la si pandemia lo mi hijo, demostraba. si mi hijo de 16 años en tercero medio quiere usar bigote para ir al colegio en el diario vivir, pero ¿cuál es el problema? Que use bigote en el diario vivir si a los hombres le crecen bigote. ¿Cuál es el problema tan grande? Entonces esto es algo que yo llevo años de años diciendo. ¿Te fijas? Muchos años. Respeto. Es simplemente respeto. Cosa que no se da, ¿te fijas? Culturalmente, mira, ¿qué pasa si me llega un chiquillo, un romaní? Ya. ¿Por qué pasa, po? Llega Ujú. un romaní, ¿ya? O me llega una persona sorda, ¿ya? No persona con discapacidad auditiva, porque ellos se definen como sordos, ¿ya? Exactamente. Entonces, ¿y yo qué hago? ¿Realmente soy inclusiva? ¿Yo respeto eso? ¿O uso la E nomás, al final? ¿O uso un signo o una X? Mm. No, no. Yo considero que en cuanto a eso nos falta mucho, ¿ya? Y a la vez eso se mezcla con otro tema, que con el uso de Internet en realidad el público se considera experto en temas que no ha estudiado, que no ha indagado, en lo cual no tiene experiencia y no estoy en contra de que la gente se capacite. De hecho, parte de las tareas que yo brindo es que la gente vaya y aprenda, busque información, ¿ya? Pero en lugares válidos. ¿Ya? Es decir, pucha, yo leí 2 papers, eso no me hace nutricionista, eso no me hace kine, no me hace enfermera, yo no estoy capacitada para inyectar. Simple y sencillamente. Está bien informarse, está bien capacitarse, bacán. Pero eso de ninguna posible forma se traduce a otra cosa. Entonces creo que ahí, como dice este título, pastelero a tus pasteles nomás, po, ¿ya? Y creo que ahí principalmente, pucha, el llamado tendría que ir a respete a la gente, cállese, cállese y escuche a la persona. No, mira, es que yo creo que en realidad yo tengo que usar el pelo verde. Ah, ya, y qué mal.
Ah, ¿y qué piensas? Oye, ya, ¿y cómo usted llegó a la conclusión de que usted quiere usar el pelo ahora? No, porque en realidad por esto, por esto, por esto. Ya, ¿y cómo eso le acomoda a usted en su trabajo, por ejemplo? Ah, me acomoda. Ya, ok, pero ¿escuchaste a la persona? A lo mejor no. Creo que por allí también falta como harto que tiene que ver con eso. Harto. Creo que esa es una cualidad básica de todo profesional, ni siquiera de los psicólogos. Y eso se da en un ambiente como tan básico con que tú, por ejemplo, vas a una consulta médica y puedes estar en un examen ginecológico y te abren la puerta así, oiga, llegó tal persona. Oye, estoy en un examen, golpea la puerta. ¿Qué te pasa? ¿Te fijas? Entonces, frente a ese tipo de situaciones, no existe un respeto básico por el otro. ¿Ya? Y creo que nosotros tenemos que ser expertos en respetar. Qué Expertos en respetar. interesante eso, porque fíjate que me puedo tomar de la mano, ¿no? ¿Mm? Llevándolo, ¿no? Yo sé que tú tienes consulta privada y la consulta privada tiene otra forma de operar, porque, Mm. por ejemplo, uno va al sistema público, yo lo he visto, yo he Mm. sido paciente también, y uno ve, ¿no? Así como que uno asiste a sesión y sabes tú, y vas a buscar medicamentos, pero fuiste a otro tipo de doctor. Y el doctor te dice, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su root? Lo coloco en la pantalla y aparece todo mi prontuario, por decirlo así, ¿no? Aparece todo mi Sí, pues, prontuario de trastorno y todo el mundo lo sabe. sí, Y yo pues. no tan solo aquí, voy a una ciudad para acá, pero voy a la otra ciudad y lo mismo. Entonces, ¿qué Mm. confidencialidad y respeto hay? Es lo que tú dices que es muy importante. Ahora, también aquello que tú dices de en un proceso terapéutico, ¿no? Cuando te dicen, ¿quién eres tú, no? ¿Cómo te gustaría ser? Y la persona está asumiendo Mm. el verdadero yo, sí mismo, ¿no? Eso. Y de repente entra y va otra persona, ¿no? Y te dice, ¿no? Exacto. Oye, ese pelo verde no corresponde, no es de señoritas, por ejemplo. Claro, Y claro, parte de tu proceso te hizo tomar la decisión de por primera vez teñirte el pelo como querías. Y tú le dices, ¿de claro. quién es el problema? ¿Mío o del otro? ¿No? Y es una cuestión muy interesante porque a veces pasa, y podemos hablar quizás de una sociedad traumatizada también, porque en realidad si hay un problema, y si tú no me respetas, de que yo dictamino que Exacto. usar el pelo corto, o no usar tatuajes, o usar un estereotipo estándar, ¿no? Te va a hacer mejor profesional. Creo yo que también en parte, como tú dices, de la sistémica, partiendo de Mm. un sistema mucho mayor, y hace una Exacto. profundización hacia el sujeto mismo. Entonces, Y tenemos que ver cómo llegamos también al uso, por ejemplo, de ese corte. ¿Por qué? Porque tiene una razón de ser. Tiene una también, razón de ser utilizar un uniforme. Tiene una razón socioeconómica detrás, sociopolítica detrás. ¿Ya? exactamente. Evento sociopolítico que ya no se está viviendo. ¿Ya? Y dicho eso, en realidad uno puede dar cuenta de que quizás cada persona puede tomar su decisión. Quizás cada Exactamente. persona puede tomar la decisión y no está mal. Que cada persona toma su decisión. Se supone que mayores de 14 años tienen responsabilidad penal, pero no pueden decidir si se mantienen con un gorro en la sala porque tienen frío. Qué locura. O es como uno puede almorzar con yogi porque falta de respeto. Esa es muy cuática también. ¿Para quién es una falta de respeto? Claro, entramos en ¿Para esa quién? pregunta, ¿para quién? Es como, ¿sabes Exacto. tú? No sé. Bueno, yo voy a hacer un ejemplo, yo creo que mi pareja debe estar mirando ahí. Eh, esto es un ejemplo. Yo en los libros tiendo a colocar los posits de manera ordenadita, pero no tengo ni color determinado, como que no consigue arriba. Y me Ya. dijo un día, conversando, ¿no? Me dice, estábamos en llamada y me dice, oye, pero es que si los dejas todos alineados, no vas a saber distinguir las páginas. Y yo la quedé mirando y le dije, pero a mí no me molesta. Es que es tu Y, proceso cognitivo. y en Es ese tu proceso instante, cognitivo. ahí se produjo un ataque de risa para los dos, porque en realidad, claro, se dio cuenta, a mí no me molesta. Entonces, ¿a qué le estaba Exacto. molestando esa forma de actuar? A ella, ¿no? Sí. Fue un temazo eso porque sacó mucha risa y siempre nos acordamos, y de hecho tiene que estar riéndose en este momento, así que, amor, te mando Pero, un abrazo al y menos, dime. saludos igual, pero al menos en relación a lo que tú planteas, Mm, al menos se da en un ámbito de confianza. claro, Distinto cuando hay un modelo adultocéntrico que está impulsándote a algo, también. Bueno, ¿y cuántos padres ¿cierto? funcionan también desde el adultocentrismo, ¿ah? O sea, como que de repente cuando dicen, sabes que mi hijo se comporta de una manera tan, bueno, es un chico impecable, no se ensucia, ¿qué edad tiene? No, 7 años.
7 años. Debería ser sucio para que esté Sí, feliz. debería estar Claro. sucio para estar feliz, o sea, y no, pero para ella está perfecto, es el hijo ideal. No, Entonces, no se puede. está, Y ahí nos está vamos al tema de la normalidad, porque en realidad la norma, 7 ¿no? años es la edad de aprender a leer, no 5, no 4, ¿ya? Ujú. Gracias por las escuelas de lenguaje, porque en realidad, a mí me van a disculpar los que trabajan en el área de lenguaje, ¿ya? Pero la verdad es que, ¿cómo tú fuerzas un proceso neurológico de una persona que no está preparada a los 5 años para que lea? Exactamente. Y suben la norma, ¿ya? Y entonces transforman todo este proceso de curva normal en un chi cuadrado, así que aquí, ¿te fijas? Y es una locura porque finalmente no tiene razón de ser, no hay una razón neurológica, no hay una razón psicológica, no hay una razón de desarrollo fisiológico que permita que una persona aprenda y adquiera eso antes. Pasa lo mismo con eso que tú dices, ¿no? De los papás antiguamente, te adelanto de curso. Claro, o sea, como que en vez de te exijo más, ¿no? El trasfondo que hay. Exacto. Entonces, cuando entramos al término normalidad, ¿ya? Porque distintas perspectivas lo plantean de distintas maneras también. Porque mucha gente, y te pregunto, ¿no? De tus casos, de la mayoría que has visto, o en este tiempo de pandemia, confinamiento, ellos llegan por algo que para ellos es problematizante, que es preocupante, y que inmediatamente al leerlo por Google, ¿cierto? ¿Ya? Dicen, no, estoy mal, estoy enfermo. ¿Y es para ti entonces, o cómo tú harías una reconfiguración del concepto de normalidad? Porque para ellos no es que esto no es normal. Y para la psicología, para quien se ha preparado, ¿no? En el estudio de la psique, el estudio de los procesamientos mentales, oye, hijo, Claro. eso es normal. Cuéntame. Mira, ahí nos vamos a remontar, yo creo, a una persona importante en psicología, ¿ya? Que fue Roberto Caponi, ¿ya? A propósito de Roberto Ricardo, súper importante, en realidad lo que me interesa es el apellido, ya el Caponi, ya que fue uno de los fundadores, en realidad, una de las personas estudiosas que tienen que ver con el tema de la semiología psiquiátrica, ya de las taxonomías en el área psicológica y frente a ello creo que es súper importante que nos vamos al libro de semiología psiquiátrica y miremos en realidad en donde una de las primeras cosas que se abordan es el concepto de normalidad, cosa que después desde el DSM-3 en adelante, el 4R también, incorporan, ¿ya? Y en realidad hay tres grandes parámetros bajo los cuales nosotros podemos medir lo que es la normalidad. ¿Ya? Lo que pasa es que siempre decimos normal es lo que más se repite, norma estadística, ¿cierto? La curva normal. Pero si Claro, yo te digo, Juan, todo el mundo tiene COVID ahora, ¿es normal tener COVID? ¿podría ser normal? Claro que sí, por el contexto, ¿Pero corresponde a una real normalidad? ¿no? Claramente que no. ¿Te das cuenta? Entonces ahí vemos que culturalmente ya, y estadísticamente lo que ocurre en una era no va a ocurrir en otra era. ¿Ya? Tener alergia en invierno, en primavera, perdón. Es lo que más se repite. Pero eso no necesariamente es lo normal. Entonces hay una falacia de normalidad. ¿Te fijas? La norma moral. La norma, lo normal es que se haga lo que corresponde que se haga. Pero ¿quién define lo que corresponde que se haga? ¿Ya? La sociedad o la cultura en la cual se está. Por lo tanto, si yo, Lorena, chilena, casada, con un hijo de 16 años, psicóloga, trabajadora de un colegio, ya testigo de Jehová, me toca atender a una persona, como te decía, romaní, me toca atender a una persona sorda más adelante, cuando yo esté capacitada para hacerlo, me toca trabajar con un niño, una niña peruana, una mujer boliviana, me toca atender a un chiquillo venezolano que viene ingresando y que le quemaron sus cosas porque estaba viviendo en una toma. Oye, yo tengo que poder entonces comprender que a lo mejor vivir de determinada manera está bien de acuerdo a su cultura y por lo tanto yo tengo que ser capaz de conocer y comprender los parámetros de su cultura y para eso tengo que callarme y escucharlo. Está súper interesante aquello, ¿no? Porque justamente eh, estaba revisando a Caponi ayer y justamente hablaba sobre las normas ideales, ¿cierto? La norma Mm, estadística o modal, ¿no? sí. Y él hace énfasis, bueno, en el prólogo, ¿cierto?, de su libro, él hace Mm, énfasis, ¿no?, de que justamente ese libro, en el año que salió, tampoco era bien tolerado, producto de que él decía que la psicopatología y la semiología, por supuesto, era circular,
sea, que tenía un contexto biopsicosocial, o sea, como se estaba hablando de los parámetros recién de eso, de abarcar el contexto más allá de la Mm, singularidad de la persona. Pero exacto. hay otra cosa que podría salir, ¿no? Porque si bien es cierto, no sé, me voy a traspapelar, me voy a ir a otro país. Porque si Está bien es bien, vaya a cierto, su trabajo. la normalidad, ¿no? Tú me dices, claro, hay que conocer el contexto. Pero a veces lo que es considerado normalmente o normal en una cultura quizás no sea éticamente con lo correcto. Porque, por ejemplo, llevándolo a la actualidad, los talibanes Ya. tienen un decreto bastante demarcado hacia la mujer. Mm, Entonces, claro, bajo su lógica, culturalmente, ellos también, porque se rigen bajo la ley del Islam y todos los demás, en su territorio. en su territorio. Sin embargo, éticamente, aún sea que culturalmente coherente entre ellos, ¿es lo Claro, correcto? ¿Es lo normal? Llevándolo hoy día al pensamiento contemporáneo. ¿Qué crees tú? te entiendo. Considero que yo no soy una persona para que determine qué es lo correcto en cada cultura. Creo que eso es parte del respeto que cada cultura me merece, al margen que esté yo de acuerdo o no, ¿ya? Pero sí puedo considerar que los estados partes, por ejemplo, y que se han adscrito a todo lo que es la Convención de Ginebra en relación con la tortura y los derechos humanos, pueden dar la respuesta por mí, ¿ya? Y en realidad han habido ya han habido en el fondo un montón de encuentros. De hecho, ahora a principio de año en Chile, en Iquique, hubo uno a cargo de Genoveva Gómez, ya que es perito del médico legal, ya con quien tuve el placer de compartir algunas clases y algunas en el fondo también simposios en Arica, en la UTA, en la Universidad de Tarapacá, ya, y justamente se habló de esto, ya. No solamente en ese contexto, tenemos que entender que también se está generando una tremenda vulneración social, emocional, cultural de personas que son inmigrantes haitianas aquí. Lo que pasa es que, claro, ya nos acostumbramos a ver ingenieros vendiendo verduras, ya nos acostumbramos a ver, no sé, a médicos vendiendo Super 8, pero en realidad no es lo que corresponde, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es la vulneración al final? ¿Quién vulnera a quién? Porque no es acaso abusivo que una persona que tiene ese grado académico tenga que realizar una función para la cual no está capacitada. Tampoco eso es inclusivo y tampoco en realidad podríamos decir que éticamente corresponde. ¿No vulnera eso también la autoestima de una persona? Pero ¿Qué llevando, por dices tú? ejemplo, al ejemplo talibán, bien, ¿cierto? Mm, mm, Llevándolo a Lorena, ¿crees tú que ya. esa normalidad instaurada culturalmente es correcta? Que yo no considero ser una persona que define lo correcto en una cultura. Pero éticamente, porque, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos, por ejemplo, tiene Mm, un código de ética. Entonces, la sí, lo ética, si bien es tiene. cierto, es la norma básica, igual que el DSM, que es el código que nos rige también para nosotros poder hacer bien Claro. nuestro trabajo. Entonces, bajo Mm, el código ético tuyo, no, el tuyo, mm, no quiere decir que sea lo correcto, pero el tuyo, claro, sí. ¿crees Es que que, eso ya no es ético, eso es moral. bueno, no, ético y moral, porque Sí, tienes una función profesional y una función personal, de porque juicio personal, de claro, juicio porque la personal, moral, el juicio moral, ese es el juicio moral. Pero si te lo claro. tocara como ambas partes, Lorena psicóloga y Mm, Lorena. mm. ¿Qué es lo mismo? Roles. Yo consideraría lo siguiente. Diría, ok, a la persona le causa sufrimiento y menoscabo, ¿sí? Ok. La persona, bajo una situación de sufrimiento y menoscabo, considera que debe hacer algo al respecto. Si la persona me dice que sí, entonces yo procedo acorde a lo que la ley me dicta, ¿ya? Pero si bajo las normas de su propia cultura y de sus propias creencias, al margen de ello que yo crea lo que pueda creer, ¿cierto? Que en realidad es una discusión que uno deja al margen porque uno aquí no presenta una postura personal ante la cultura del otro, yo me preguntaría eso. ¿La persona está siendo vulnerada económicamente, físicamente, psicológicamente, sexualmente? Sí. Ok, entonces la persona bajo esa situación de vulneración de derechos, ¿ya? Y bajo las normas internacionales, considerando a la persona misma y considerando nosotros también bajo nuestro código, ¿cierto?, de ética, como tú dices, psicólogo, nosotros tenemos que atender a personas que desean ser atendidas, ¿ya? Y bajo esa perspectiva, si la persona, pese a una situación de sufrimiento, no desea ser atendida, debo respetarlo también, aunque no esté de acuerdo. Súper bien.
Esto es el tema de la ética, ¿no? Porque, por ejemplo, llevándolo a los cimientos, como tú dices, de la Mm, normalidad, ¿no? Si nos vamos a la historia de la psiquiatría, ¿no? A la mm, historia de la psiquiatría. Bien sabemos que tiene un lado bastante negro, pero si no hubiese estado, tampoco hubiésemos tenido un progreso o una visión, o no estaríamos pensando como estamos pensando hoy día. sí, es Sin cierto. embargo, justamente lo que era normal en ese entonces, que era la experimentación humana, Mm, que en su juicio sí había gente vulnerada, sí había gente adulterada también, sí había gente que sí, además de eso no tenía juicio para decidir, pero decíamos por él, pero de a exacto. poco empezó el movimiento, quizás no la antipsiquiatría todavía, porque eso pasa después, Mm, pero personas cuestionándose, ¿es normal o no es normal? Y fíjate que ahí no mm, tan solo entra el enfoque médico, sino el personal. O sea, yo ahí sí, yo por estoy supuesto. opinando desde lo personal, o sea, lo que hagan mis, no sé, mis profesores, los profesionales que veo, Mm. no está bien. O sea, que le pongan, los bañen con agua fría, agua caliente, le pongan sedante, etcétera, no está bien. Oye, Entonces, saquen el colchón de pipí afuera para que todos vean. O sea, son cosas a lo mejor súper como domésticas, pero son prácticas que todavía existen. exactamente. Pero entonces, llevándola a ese tema, ¿crees que es normal, Mm, hoy día, normal, mm. que por ejemplo sería producente, ¿no? Poder tener experimentación humana, como lo había hace casi 100 años atrás, un poquito más? ¿Crees que es Qué buena tu necesario? pregunta. ¿Crees Buena que tu sería pregunta. necesario? Me gusta tu pregunta. Mira, hace poco tuve la ocasión de ver un documental que se llama Unrest, ¿ya? Sin descanso. Y ahí se mencionaba la EM, ¿ya? La encefalopatía miálgica. Y claro, una mujer ahí contaba su experiencia y la experiencia de muchas personas a nivel mundial que señalaban que eran calificadas por neurólogos, por psiquiatras, como personas con síntomas disociativos, con amnesia disociativa, con catalepsia, por ejemplo, ¿ya? Sí, Y finalmente, ¿cierto? Se llega después de un montón de estudios, no de experimentación, pero sí de estudios y de reportes en diarios personales y de exámenes médicos de imagenología, ay, que fíjate que la EM realmente era una encefalopatía miálgica. Se les inflama el cerebro, no sé cuál de todas las capas de las tres, y se les inflama el tronco encefálico y sufren dolores espantosos que realmente paralizan las funciones. Entonces, considera eso. Considera que, por ejemplo, la aparición de nuevas pandemias es algo que yo creo que lo más probable suceda, ¿ya? Por lo tanto, dicho eso, hasta cierto grado es necesario que quien lo desee se haga disponible, ¿cierto? Para cosas tan simples como humanamente un bloqueador, ¿cierto? Quien lo desee se haga disponible voluntariamente, no bajo coerción, para un examen de ansiedad social, depresión, ¿cierto? Para algún brote psicótico, personas que tengan trastorno explosivo intermitente, que si ellos desean hacerse parte de algún estudio, lo puedan hacer, ¿cierto? En realidad, yo a mis 40 años tengo las dos vacunas Pfizer del COVID. ¿Por qué razón? Porque alguien dijo, ok, yo, inyectenme a mí, yo me hago disponible y veamos qué pasa. Entonces, en realidad creo que el estudio de los contextos tiene mucha importancia. Y a propósito de lo que tú mencionas también en términos de antipsiquiatría, creo que puede venir un movimiento de antipsiquiatría porque en realidad uno se pone a pensar en relación al tema diagnóstico, por ejemplo, nuestro psicológico, que uno, por ejemplo, realiza una derivación para psiquiatría y tú te pones para pensar que en realidad la gente no puede atenderse porque no tiene 70 o 90 mil pesos para 20 minutos y sí. tienen que después comprarse drogas de ese laboratorio, porque ese es el que tiene adscrito el neurólogo o el psiquiatra. Por lo tanto, en 20 minutos te piteaste 100.000 pesos. Nosotros no ganamos tantos en Chile, ¿ya? Por lo tanto, básicamente, el que puede acceder al derecho de salud es el que tiene plata para pagar un psiquiatra, ¿ya? ¿Cómo? Creo, creo que en realidad eso es una forma horrible de segregación también, ¿ya? Porque básicamente eso implica que hay una precarización de la atención. Es una precarización de la atención en salud mental, ¿ya? Porque en este caso, por ejemplo, imagínate, o sea, ¿y si yo no tengo para pagar un psiquiatra? O sea, yo no me puedo comprar la sertralina.
Y si no tengo plata y tengo que ir a algún lugar a conseguirla, chuta, y me atiende el puro psicólogo, y claro, conversando se me va a regular mi proceso neuroquímico. Ningún psicólogo va a hacer eso. Nosotros no hacemos eso. No somos magos. Yo no ando con una varita mágica, una bola de cristal para decirte, sí, mira, ¿sabes qué? Conversa conmigo porque yo soy un ente mágico y conmigo se te va a pasar. No es cierto, eso no es real. Por algo se llama salud, porque requiere de un proceso de acompañamiento farmacológico y la salud mental es pro fármacos. Son funciones neurofisiológicas de nuestro cuerpo a nivel renal, cortisol, a nivel hipotalámico, tiroideo, ovario en el caso de nosotras. ¿Te fijas? No vamos a arreglarlo conversando. Pero ¿qué saco yo con ser la psicóloga de la NASA? ¿Cierto? Si te derivo a un profesional médico que no puedes pagar, no va a mejorar tu salud. ¿Te fijas? Además, puede que venga un movimiento también que tú dices, ¿cierto? Antipsiquiátrico, porque mira el tema de las objeciones de las licencias médicas. Yo estoy en FONASA, mi mamá está en Colmena, Golden Cross. Todas las licencias del mundo objetadas por causas súper válidas. ¿Por qué yo como paciente o cliente tengo que yo defender ante una comisión experta lo que me pasa si yo no me autodiagnostiqué? Entonces, ¿por qué esta discrepancia? ¿Ya? ¿Por qué la distorsión en términos de que la misma entidad que te paga la licencia te la revisa? O sea, yo soy una psicóloga que yo atiendo y soy paciente. No se puede. ¿Te fijas? Entonces, todas aquellas cosas en realidad en términos de la protección de la salud mental no vamos a llegar a ningún lado. Razón por la cual yo, a mis pacientes o clientes en realidad, pero no son personas pasivas postadas que en realidad me contactan, yo les digo, mire, usted vaya, vea primero en su consultorio más cercano quién atiende, vaya y busque su consulta particular en Red Salud, en alguna clínica, pague un bonofonazo a 6.000 pesos y dígale, usted que atiende en consultorio y tiene capacitación en salud mental, mi psicóloga me dijo que lo contactara o la contactara. Porque obviamente, o sea, yo no puedo decir a una persona que me contacta al cual yo le cobro 11.000 pesos 2 veces al mes, porque es lo que yo veo a la gente, porque les doy tarea y no quiero que sean dependientes de mi persona ni de mi servicio, quiero que avancen con objetivo. En realidad, ¿cómo yo voy a mandar a esa persona que hizo un esfuerzo a lo mejor en pagarme 11.000 pesos 2 veces al mes a alguien que no puede alcanzar? No puede. O sea, y si tú tienes 3 hijos, y si eres mamá soltera o papá soltero, ¿cómo lo así? Te diga, es una cosa absolutamente invivible y creo que eso es una crisis horrible en nuestra salud mental, que se cuestionen las licencias en condiciones de que es obvio que hoy día una de 2 o 3 personas tiene un proceso de salud mental brígido, trígido, ¿te fijas? Horrible. El año 2014, en diciembre, ya la OMS decía uno de cada 4 y ahora es uno de cada 2. O sea, si tú vives con tu pareja y un hijo, por ejemplo, es uno de ustedes 3, es un tema estadístico. Mm. ¿Cómo es posible que todavía se rechace? ¿Cómo es posible que haya colegas psicólogos que le dicen, no, mira, sabes que yo no te quería dar tu diagnóstico porque me daba miedo en realidad tu reacción? ¿Y cómo trabajas con alguien sin decirle, sabes que a ti te pasa esto? ¿Dónde está el Claro. respeto? ¿Te fijas? Entonces, en Y el relación derecho con eso, legítimo. yo considero, es un derecho a saber, exacto. Entonces, ¿dónde está tu compromiso, tu respeto, tu profesionalismo? ¿Te fijas? Ese es el Parte de derecho los legítimo. roles también, po. Parte de los Claro. roles. El derecho legítimo a saber lo que tú tienes, el derecho a saber Obviamente. legítimo a saber cómo vamos a proceder, ¿no? Tú tienes derecho legítimo a todo. Exacto. Y es interesante también lo que tú dices con respecto a esto del psiquiatra, porque se producen dos ¿Mm? planos, ¿no? Si bien es cierto, hay mucho, yo he escuchado, hay psicólogos que no trabajan a través de la atención dialéctica, no a propósito, pero descartando totalmente la biología como tal. Entonces creo yo que a veces, si bien es cierto, muy respetable los enfoques, tampoco podemos ignorar la condición propiamente tal anatomofuncional de nosotros. O sea, nuestro Por cerebro a supuesto. veces No no, somos no seres produce etéreos, no produce a tenemos veces alas. más, no produce menos, necesitamos un ente regulador, pero todavía está esa Obvio. estigmatización no tan grande de decir, sabes que yo estoy yendo a psiquiatra, soy un enfermo, soy una persona que prácticamente no puede hacer nada, que mentalmente, y fíjate que eso es lo que conversé el otro día con un grupo de amigos, decíamos, Mm. mira, qué importante, tú le dices a una persona que tiene cáncer, sí, va a ser duro, muy duro, pero dile que tiene un Eso. trastorno mental, pero dile que tiene un trastorno mental. Se va a No afectar mal. mucho peor
el hecho de que tú te Exacto, digas que tiene cáncer. Entonces, ¿cuánto exacto. pesa la estigmatización de la salud mental también? Pero también Eso como lo... Dime es más. por un tema de ignorancia en realidad. Es un tema de ignorancia. Como tú dices, o sea, yo también te decía en realidad, y disculpa que te haya interrumpido, No, dale nomás, no dale nomás. somos seres etéreos, nosotros no somos seres inmateriales, nosotros tenemos cuerpo, nuestro cuerpo funciona en base a oro, sangre, impulsos eléctricos, ¿ya? Dicho eso, obviamente necesitamos, si no, no necesitaríamos comer, no necesitaríamos dormir, ¿te fijas? Que son las primeras funciones que se ven afectadas en el proceso de salud mental, ¿ya? Entonces creo que también es hora de que de una vez por todas, como que las personas comiencen a comprender esto, ¿ya? De que en realidad una de dos o tres personas hoy día están con una condición de salud mental importante, ¿ya? Y te digo, o sea, en cuanto se levanten las restricciones, o sea, yo no lo firmo con mi sangre, ¿cierto? Pero sí te puedo en el fondo anticipar en términos de lo que he podido observar, de que sí o sí se va a venir un boom espantoso en términos de licencias médicas y problemas de salud mental y trastornos adaptativos el próximo año si las cosas vuelven a la normalidad. Tenemos que entender que nada va a volver a ser normal. No. Tenemos que entender que difícilmente yo ahora quiero ir caminando a comprarme una pizza, porque en realidad el pedido ya es tan fácil como tengo que comprender ese aspecto. ¿Me fijas? Pasa Y mucho eso, eso igual. y eso que interesante porque tú dices la normalidad, ¿no? Muchos ¿Mm? profesores universitarios, por sobre todo universitarios, eh, ¿Mm? te enseñan y te evalúan con los mismos criterios que lo harías tú presencialmente. ¿Mm? Y qué tremendo, ¿no? Porque en realidad tú no estás en un contexto normal. Ya no es lo mismo que Eso, antes. Y de mañana tampoco va a ser eso. lo mismo. Entonces, y es un tema que deja para mucho, y también esto mismo, ¿no? De evaluar realmente si Mm, no voy a psiquiatra por lo que dirá el resto, o voy a psiquiatra realmente en paralelo con mi psicólogo para poder mm, realmente que la efectividad de la terapia tenga sustento, ¿no? Tenga un buen porvenir. exacto. Y cuéntame, es que esta es la pregunta que yo digo yo que esta es la pregunta que va a generar tu boom, eh, el rol del profesional, ¿no? Que por favor este era un Chan. temazo que dijimos, ¿no? Que cuántos de nosotros hemos escuchado personas que son Mm, médicos, ni siquiera psiquiatras, médicos, mm, hemos escuchado a profesores diferenciales, fonoaudiólogos, hablar de salud mental y ellos prácticamente como a sabiendas, ¿no? Decir con seguridad, mm. ¿no? Esto es lo que tú tienes. Cuando en Claro. realidad, oye viejo, Mm. pastelera su pastel, o sea, métete en tu área, porque tú no has Ubíquese, estudiado 5 años más, años ubíquese. más y después muchos más lo que es la mente en sí, el funcionamiento, los procesamientos mentales. Claro. Entonces, como tú dices, hay que ser ubicado, hay que ser atinado, respetuoso también. Y como Mira, dijimos, cuántas carreras han surgido para quitarles también, para empoderarse un poco de los ámbitos, eso. de los campos, ¿no? Es cierto, es cierto. Sabes que es súper interesante lo que tú planteas porque, eh, bueno, a ver, el año pasado, fin de año, recuerdo y se me quedó como súper grabado. Una mujer me contacta, en noviembre, octubre, tiene que haber sido el año pasado, por su hija. Me dice que, ¿sabes qué? Ocurre que la profe, ¿ya? No, la asistente, en realidad me dice, efectivamente, me hizo que mi hija dibujara y mi hija pintó en color azul. Entonces, súper asustada porque debe estar abusada. Y yo así, se me cayó la cara. De verdad, fue como, ¿cómo es posible? Por favor, ¿cómo es posible? ¿Ya? Personalmente tuve que estudiar, pagar en euros capacitaciones carísimas, capacitaciones en dólares con gente que son eminencias a nivel mundial, en Chile eminencias a nivel nacional, personas que han visto, no sé, por ejemplo, los peritajes dentales de la luz, te fijas de ese caso, con esas personas que han sido mis profesores, te fijas, no sé, pues con personas que son el Premio Nacional de Ciencias, ¿ya? Esos son los profes con los cuales yo me he capacitado y te puedo decir que hay que tener harta sangre, oye. Realmente como para decir, no, mira, no, es que la profe, la técnico me dijo que no, a lo mejor mi hija estaba abusada. O sea, yo te digo, como, de verdad, es como súper impresionante. O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión? O sea, ¿qué elemento psicopatológico tú tienes en términos de evaluar trazo, disposición en la hoja, nivel de marcado, por ejemplo, elección de color,
contexto. ¿Es un HTP acromático? ¿Es integrado? ¿Es no integrado? ¿Es un, qué dibujo? ¿Un dibujo libre? ¿Es un dibujo bajo la lluvia? ¿Es el test del árbol de la casa? ¿Cuál es? ¿El de la familia? ¿Es el machover? ¿Cuál? ¿Te fijas? Entonces, es como, no, es una raya. O sea, tú con una raya le dijiste a su hija está abusada. O sea, qué terrible, o sea, tú le echas a perder la vida a una persona. Y frente a eso yo quiero igual como, si es posible, como hacer un llamado a todos los colegas y por favor nos capacitemos en las herramientas y tengamos certificaciones en lo que hacemos, ¿ya? Personalmente, por esa razón, no, yo no atiendo a niños chicos, no atiendo a niños chicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los test que yo tomo son desde 15 años hacia arriba, ¿ya? Hay algunos que son desde 7, ya en el ámbito escolar obviamente desde antes, ¿ya? Pero en términos clínicos yo no lo haría jamás, simplemente porque no tengo esa acreditación, ¿ya? Entonces ahí, pastelero a tus pasteles, ¿ya? ¿Quién debe realizar un diagnóstico? ¿Ya? En Chile tenemos dos principales regulaciones, ¿cierto? A nivel mundial, la APA, ¿cierto? Que nos dice en realidad que está el CIE 10 aún, ¿ya? Y el DSM-5, como tú decías, el Diagnostic Statistic Manual, me salió como Kutrapali, ¿cierto? Diagnostic Statistic Manual, es igual que Kutrapali. Ya, el tema es que, ok, ahí está, esas son sus bases, ahí está, tome, léalo, aquí está, ¿ya? No, es que el psicólogo me dijo que tenía que ir por lo menos a 3 sesiones, por lo menos 4. Parece que te lo comenté, es como, ok, tenemos harina, leche, azúcar, margarina, lo revolvemos, ¿y qué te sale? ¿Una empanada? ¿Ralladura de naranja, de limón? Oye, por favor, es como, toma esto, toma esto, toma esto. Oye, tú tienes esto. Es un queque en todos lados, ¿ya? O para mí, apto vegano sería un queque, ¿cierto? Sería harina, plátano, ¿cierto? Stevia, sería semillas de linaza o de chía, y te digo, ok, un queque. Pero eso no va a ser una empanada. O sea, básicamente tú no sabes diagnosticar. ¿Te fijas? Y creo que eso es grave, porque hay mucha gente que llega a consulta y me dice, no, es que yo tengo ansiedad porque yo como. Es como, ¿quién le dijo que eso era ansiedad, señora? No, es que en el consultorio me dijo, la enfermera me dijo que eso era ansiedad. Y así como, ¡ah! No, como el uso del lenguaje, ansiedad, como sinónimo de tener ganas de, ¿ya? Claro, No es que conocer yo la tengo etimología ansiedad. también. Claro, o sea, ansiedad, yo tengo ganas de dormir, ansiedad de comer, ganas de, no quiere decir que psicofisiológicamente yo anhele comer, es diferente, Claro, completamente diferente, ¿ya? Entonces uno tiene que explicarle a la persona y le tiene que decir, mira, en realidad, no, psicofisiológicamente no es así. Yo les digo, ¿tiene Netflix? Sí, ya. Métase a ver, en pocas palabras, la mente, ¿ya? Ahí hay un capítulo que se llama ansiedad y se explica neurocientíficamente cómo funciona la ansiedad y qué es lo que le hace a tu cuerpo la ansiedad. Que en realidad es la respuesta de huida y tú lo que menos quieres en la vida es comer porque te da asco, hasta sentir el olor a la comida te da asco, aunque te guste esa comida. Bajo ansiedad tu cerebro está así, no estás preparado para estar comiendo, para estar abrazando, no es el momento. ¿Te fijas? Por eso tus músculos tiemblan, porque necesitas salir corriendo de allí. Todo tu cuerpo te lo dice, ¿ya? Entonces, eso, la enfermera no es la persona que tiene que diagnosticar ansiedad. La nutricionista no tiene que diagnosticar ansiedad, pero sí puede usar como sinónimo porque trabaja en el área de la alimentación, ¿ya? Y de los hábitos. Tampoco es, no sé, la profe, la inspectora del colegio, no es tampoco la técnico, yo soy casada con profesor, no es un profe, no es, oye, para eso está el psicólogo, ¿ya? Y en términos escolares, pucha, nosotros tenemos claras orientaciones técnicas del Mineduc que nos dice, ¿cierto?, en términos del decreto y las orientaciones para el diagnóstico, ¿cierto?, de necesidades especiales, que dice, ok, este diagnóstico lo hace esta persona, este diagnóstico lo hace esta persona, este diagnóstico lo hace esta persona y dura tanto tiempo. Entonces, pastelero a sus pasteles, como no se meta, no se meta, pero pregunte, pero pregunte. Por ejemplo, he trabajado con 2, 3 fonoaudiólogos. En lo personal, a mí me encanta trabajar con fonoaudiólogos porque en realidad son personas, al menos las 2 experiencias que yo tengo, Eugenio ahora y antes Orval, te puedo decir que son personas que constantemente me decían, por ejemplo, Lore, ya, en términos de espectro del autismo, eh, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué aplicáis? Y ves que hay personas que aplican el IDEA, por ejemplo, que es del Ángel Rivier, un test añejo, antiguo, bueno, ¿ya? Pero súper cualitativo.
¿ya? Me dicen, no, mira, está helados. Y yo le digo, yo no uso helados, uso la DR, que es más nuevo, ¿ya? Ah, pero es que a él me dijo que era helados y me cobró 100.000 pesos. Y yo así como, pero ¿cómo le paga 100.000 pesos a una persona por algo que yo en una entrevista, en la primera entrevista, te voy a aplicar sin costo? Para que tú sepas, ¿te fijas? Y me voy a basar en el algoritmo actual. ¿Te fijas? Entonces creo que tiene mucho que ver con eso también, con cómo nosotros conocemos cuáles son los canales, los límites, las responsabilidades, pero también el hecho de saber colaborar. Hay colegas súper apretados en términos de lo que saben, súper Sí, apretados. Yo he tenido como la fortuna de rodearme con gente súper abierta a compartir experiencias y saberes también, ¿ya? Pero no es lo habitual, no es lo habitual, ¿ya? Entonces creo que eso igual es un aspecto a mejorar igual, todo el rato, así que invito a ello. súper. Pues bien, Lore, queda la última pregunta, la única, con respecto al Internet, ¿no? ¿Ya? De, del diagnóstico, del sobrediagnóstico y el autodiagnóstico. Más encima las personas a veces juegan el rol de ser doctores eh, Sí. o a veces se quitan los fármacos que fueron, no sé, fueron dados, o a veces Mm, sabes que vio un síntoma y escuchó a la prima, que la prima escuchó al papá de tal persona y ya, yo tengo lo mismo, mm, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar de buena forma el Internet? ¿No? ¿Y hasta qué punto podemos utilizarlo? Porque hay mucha información. E incluso eso. antropológicamente hoy día hay un padecer, porque la angustia que ocurre al ser humano es por la cantidad de cosas que hay por saber y cuál es la correcta y cuál es la falsa. Exacto. Entonces, ¿cómo tú aconsejarías a la gente usar de buena manera, ¿no?, el Internet para tomar decisiones de acudir a un profesional? Uy, qué buena tu pregunta. Mira, hay varios sistemas de autochequeos, ¿ya? En un montón de lugares. Creo que una buena forma, al menos inicial para alguien que no tiene gran conocimiento, quizás es una buena idea considerar, ok, yo tengo esto, esto y esto. Entonces pensar, ¿me cuesta concentrarme? Sí, ya. ¿Me hace sentir mal emocionalmente? Yo no quiero ver a gente, por ejemplo, o necesito estar pegada a una persona, ¿sí? Ya. Entonces, como es emocional, social y mental, el psicólogo es la persona o la psicóloga es la persona. ¿Te fijas? Pero creo que también es importante no solamente dejarse guiar como por la pirita, ¿ya? Por el oro falso. No todo lo que brilla es oro, ¿ya? Creo que también es importante considerar, como te digo, la experiencia, ¿ya? No solamente las luces, los diplomas. Hay personas con muchos estudios técnicos, como te había Mm. comentado, pero que en concreto no son capaces de conversar con otros, ni siquiera de respetar. Yo me acuerdo, hace años atrás, yo fui testigo de un asesinato. Y ocurrió aquí, y yo la persona que llamó a Carabineros, imagínate, me tocó ser a mí testigo de un incidente que implicó un homicidio entre hermanos, casa al lado de mi casa. Salió en prensa, así, de escándalo. Fui a una psicóloga después porque uno sabe, ¿cierto?, que después de vivir una situación traumática conviene ya realizar unas visitas a un profesional de la salud. Y me dice, ya, mira, para saber lo que te pasa te voy a hipnotizar, porque yo soy hipnoterapeuta. Y yo le digo, es que, ¿sabes? Yo no quiero ser hipnotizada. A mí me gusta tener el control de mis pensamientos, porque yo no tengo ningún problema en que tú me preguntes y yo contestarte. No quiero realizar esa técnica. ¿Es posible que realicemos algo en lo cual yo como paciente me sienta cómoda? No, no es posible. Ok, muchas gracias entonces por tu servicio, ha sido un gusto conocerte. Permiso. ¿Por qué no es posible que el paciente elija lo que se siente más cómodo? ¿Por qué no? Si la persona tiene capacidad de decidir y de pensar, ¿no tengo acaso derecho sobre mi cuerpo? Básicamente, Juan, ¿cómo se llama cuando alguien le hace a tu cuerpo algo que tú no quieres? ¿Cómo se llama eso? Dime tú, ¿cómo se llama? Bueno, yo lo podría, no sé si llamarlo eh, abuso, lo podría llamar como transgresión, ¿no? Transgredir lo tuyo, no Claro, respetarte, no ubicarte también en el tiempo, decir, ¿sabes exacto. que cómo yo Es una actúo, cómo, vulneración.
Es Porque una finalmente, transición. ¿qué hago yo? O sea, estoy haciendo lo que quieres tú o lo que quiero hacer yo. Eso, Entonces, exacto. como, Exacto, es como, de verdad, como psicólogo no tienes ninguna otra herramienta. O sea, no tienes, no es posible. ¿Te fijas? No es posible entonces. ¿Te fijas? Que yo decida o hay otras cosas que me siento más cómodo. O sea, yo tengo que andar con el zapato apretado, con la pata así hinchada, porque a ti te gusta. O sea, no me puedo poner algo que me quede. ¿De verdad? Es lo único que sabes. Es como, ¿tienes otro truco? Ahí estoy completamente de acuerdo con Carolina los Pineiro dioses. Palma. En realidad es así. Es así. Pero ¿sabes qué? Yo creo que también depende mucho de nosotros hacerlos diostores, ¿ya? Sí, Porque si en realidad uno deja de ir a profesionales que son inalcanzablemente carísimos, en algún punto, por un tema de economía, de oferta y demanda, tiene que regularizarse. Y yo creo que quizás esta pandemia o la siguiente, ¿ya?, pueda generar algún tipo de ruido en relación con este tema, porque no es posible estar pagando. De hecho, yo considero que ya 50.000 pesos es mucho, e incluso 30.000 pesos es mucho. Incluso nosotros los psicólogos, 40.000 pesos una consulta. Oye, ¿cómo? O sea, no, de verdad, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Uno puede saber muchas cosas, pero de verdad no considero que sea un precio justo. O sea, si yo cobrara 40.000 pesos, es que yo te digo, a la persona la hago salir con gel, ¿te fijáis? Pero no sé, con gel y le hago un sándwich, pero no, le hago un queque, ¿te fijas? Pero no es el caso. Considero que no es un precio justo. Eso también lo considero transgresor. mm. Bueno, agradecerte, ¿no? De este tiempito tuyo. Como dije, tienes una agenda súper apretada, te lo hiciste para estar acá, ¿no? Poder estar comentando tu experiencia, compartir desde la verdad, ¿no? ¿Por qué decimos verdad? Porque en realidad muchas veces hablamos desde lo bonito y no hablamos con la sinceridad, o a veces el psicólogo no asume postura. Siempre lo digo, hay Mm, muchos psicólogos que dicen o prefieren no decir nada en vez de asumir la verdad, asumir su postura y manifestar lo que sienten, ¿no? Entonces claro, yo creo que también la práctica parte por casa. Eh, sí. bueno, les dejo también aquí a que sigan a Lore, porque la Lore es seca, se nota que es seca, Muchas gracias. cobra barato también, y creo yo que, bueno, ya lo dejó plasmado que en realidad no, lo que ella busca realmente es querer ayudar y que no dependan de ella, como otras prácticas, ¿no? Por supuesto, que hacen que el paciente no vea más que al psicólogo y funcione por y para el psicólogo, entonces Mm, eso sin duda es importante. Y ahora, eh, nada, dejarte invitada para una próxima vez. Vamos a tocar otro tema también. A mí te tengo ya enganchada, ¿no? Vamos a sacar un tema ahí por ahí para meter ruido. Y nada, agradecido de tu tiempo, tu aporte, tu experiencia y por supuesto ujú. tu profesionalismo, como siempre. ¿Sí? Te envío un No, de abrazo. nada, de nada. Muchas gracias también por considerarme. En realidad soy una persona súper nueva y súper ignorante en todo lo que es el tema tecnológico. Así que gracias también por explicarme cómo unirme y todo así desde cero, ¿ya? Ya saben, ya, así que si tienen alguna consulta, alguna inquietud, y ahí están algunas en mis historias, están algunas cosas, pegas que he realizado en caso de que quieran conocer un poquitito más de esta humilde servidora. ¿Ya? Muchas Bueno, gracias por la invitación. Que estén chao, bien. chao. Cuídense.